Día histórico para Solana y día histórico para todo el ecosistema cripto. Hace recientes horas, Solana pudo romper ese máximo histórico que tenía desde hace varios años, y justamente le tomó 1112 días poder romper ese máximo histórico anterior. Justamente en este video les voy a estar mostrando datos y métricas referente a Solana, que actualmente se perfila como uno de los grandes criptoactivos del momento y los que puede tener una revalorización más importante. Así que quédate en este video para mostrarte todos esos datos. Bien, dicho esto, actualmente tenemos a Solana ubicándose en los 259 con 77 dólares. Y fíjense, por ejemplo, acá lo que les comentaba referente al máximo histórico. Fíjense que actualmente el máximo histórico lo logramos hace alrededor de 5 horas, como nos aparece acá. Y el máximo hasta ahora alcanzado es de 262 dólares con 93 céntimos. Y actualmente estamos con una minusvalía referente a ese precio de 1.2%. Seguramente ahora empezaremos a ver también nuevos máximos históricos de este criptoactivo, que de los más importantes es el tercero en haber logrado ese máximo histórico en este ciclo. El primero obviamente ha sido Bitcoin, que justamente hace algunas horas también logró un nuevo máximo histórico de 99 mil dólares. El segundo que ha logrado llegar a máximos históricos ha sido BNB hace algunos meses. Y ahora el tercero de los criptoactivos más importantes en hacer un nuevo máximo histórico ha sido Solana. Bien, referente al comportamiento del precio, quiero mostrarles, por ejemplo, acá, hacer un zoom out en la gráfica de histórica, ¿no? De lo que es Solana. Y fíjense, por ejemplo, que actualmente estamos acá bastante bien posicionados, rompiendo este máximo histórico que como les digo, alcanzamos ya hace prácticamente 3 años. Pero fíjense, por ejemplo, este piso, ¿no? Este suelo en el que llegamos y todo lo que nos hemos revalorizado. ¿A qué responde, por ejemplo, esto? Bueno, obviamente el mercado bajista, pero sobre todo acá, fíjense esta parte, que hubo una caída. Esto se debió a lo que fue el colapso de FTX, que como muchos sabrán, tenía unas tendencias bastante importantes de Solana. Por ejemplo, fíjense que acá el día 5 de noviembre estaba en 36 dólares y tan solo días después pasó de allí a estar en 14 dólares. Inclusive estuvo en esa zona de los 10 dólares. Y muchas personas se deshicieron de su Solana, pensaron que el proyecto iba a colapsar. Y fue momentos bastante duros para Solana, pero que luego no fue hasta justamente octubre, noviembre del año 2023 que empezó a tener un repunte y una subida bastante importante que nos lleva a niveles que tenemos hoy en día. Bien, para analizar algunas métricas que me parecen muy importantes de tener en consideración en Solana, justamente me voy a esta página llamada DefiYama. Fíjense acá que nos coloca muchos datos. El principal o de los más importantes quizás es este TVL o TVL, como lo quieran llamar, que no es más que la métrica del total del valor bloqueado. Fíjense que aquí nos aparece 8,92 B, es decir, billones. Estamos hablando de que el total del valor bloqueado de este criptoactivo asciende a casi los 9 mil millones de dólares. Y fíjense acá la gráfica, podemos constatar el nivel actual que tenemos de este criptoactivo referente al TVL. Como les digo, fíjense que acá hubo una caída, un suelo bastante importante que básicamente, como les digo, duró desde noviembre del año 2022 hasta prácticamente noviembre del año 2023, que también coincide con esa subida de Bitcoin, ¿no? Esa empezar a despertar, ¿no? de Bitcoin.
Eso por esa parte. Si nos vamos a algunas otras métricas bastante interesantes, por ejemplo, el volumen de Solana, fíjense que actualmente el volumen asciende, por ejemplo, a esta cifra superior a los 7.000 millones de dólares. Por ejemplo, este día 20 de noviembre vemos como nos remarca acá 7,23 billones de dólares. Si por ejemplo nos vamos a otro día, fíjense acá, el 10 de noviembre de este presente año, fíjense que tenemos un volumen de 5,13 billones de dólares. Y ha sido una subida bastante, si por ejemplo lo comparamos con esta fecha, el 15 de septiembre tuvo un volumen de 412 millones de dólares. Es decir, que ha habido un aumento de más de 10 veces con respecto a lo que teníamos meses anteriores. Con lo cual esto es bastante positivo. También otra métrica a recalcar acá son los que se conocen como fees o lo que conoceríamos nosotros en español como comisiones. Y fíjense que también ha habido un aumento muy importante. Fíjense que actualmente, por ejemplo acá nos dice la gráfica, el día 14 de noviembre tuvimos fees ubicándose en los 9 millones de dólares. Día anterior, por ejemplo el 11 de noviembre, un fee de 5,9 millones de dólares. Y es una subida descomunal si por ejemplo lo comparamos con el día 7 de septiembre, cuando en ese momento teníamos fees por 300.000 dólares, un poco más. Fíjense acá, el día 2 de septiembre fees de 526.000 dólares. Y es una subida bastante importante con respecto a semanas y meses anteriores. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, obviamente si la empresa genera bastantes comisiones, eso le ayuda a seguir financiándose y seguir manteniendo la red e invertir para mejorar de cara al futuro. Así que esto es bastante importante. Si por ejemplo nos vamos a esta métrica de revenue, fíjense acá, bastante parecido. Vemos como los últimos días ha habido un aumento bastante importante. Fíjense por ejemplo acá, el 18 de noviembre tenemos un revenue de 5,63 millones, bastante importante. Si nos vamos por ejemplo al 15 de noviembre tenemos un revenue de 4,65 millones de dólares. Y es mucho si lo comparamos, por ejemplo, con el día 21 de septiembre, cuando llegamos a los 271 mil dólares. Si nos vamos al 15 de septiembre, tuvimos un revenue de 196 mil dólares. Y esto es también bastante interesante porque básicamente es la ganancia, ¿no?, que genera esta red de Solana. Si por ejemplo nos vamos a esta métrica de las transacciones, aquí sí cambia un poco la cosa. Si tenemos unas transacciones que no ven aumento tan significativo. Fíjense que se mantiene acá 33 millones, 37 millones de transacciones, 40 millones. Y si bien es cierto, ha habido un ligero aumento los últimos días, pero no desentona con respecto a lo que teníamos, excepto por estas fechas. Por ejemplo, el 13 de enero, cuando hubo 231 millones, hubo un pico realmente importante. Y sobre todo en esta fecha de septiembre, el 5 de septiembre del año 2023, cuando hubo aquí un pico. Perdón, el 29 de agosto hubo un pico que la llevó a 376 millones de transacciones. Justamente el 25 de agosto hubo 375 millones de transacciones, con lo cual es un dato bastante interesante. Otro dato que quiero revisar acá, que en este caso sí no es tan positivo, por ejemplo si lo comparamos con algunos otros proyectos, es el de Core Developer, que significa básicamente desarrolladores fuertes. Es decir, la cantidad de empresas de desarrolladores, como su nombre lo indica, que están desarrollando proyectos sobre
Solana como tal. Y en este apartado sí no es tan positivo. Fíjense que actualmente, por ejemplo, para fecha de noviembre de este presente mes, tenemos 9 desarrolladores. Y si nos vamos acá a octubre, tenemos 15 desarrolladores fuertes. Si nos vemos acá a septiembre, 12 desarrolladores fuertes. Y acá sí vemos que ha habido una disminución de desarrolladores dentro de este ecosistema de Solana. Y si por lo menos ponemos esta métrica de lo que es Sol MCAP, es decir, la capitalización de mercado de Solana, vemos como actualmente ha tenido una subida muy importante que ya prácticamente la acerca a una capitalización de mercado de casi 120 mil millones de dólares. Con lo cual se dice fácil, pero realmente es una locura de dinero lo que hay dentro de ese ecosistema. ¿Por qué se está dando todo esto? Bueno, gran parte está propulsado porque prácticamente la mayoría de las meme coins que se están sacando al mercado están siendo sacadas justamente en el ecosistema de Solana, con lo cual ese uso, esa gran cantidad de fees que está viendo la red de Solana hace que sea bastante preponderante lo que es la red de Solana, ¿no? Otra de las cosas bastante importantes, aparte de la gran cantidad de memes que se está desarrollando sobre Solana, es esta noticia que les voy a colocar acá. Y es que nos dice de que Bitwise presenta solicitud para un ETF de Solana mientras la era Donald Trump genera optimismo. Les voy a leer un poco lo más importante de esta noticia para no caer en tantos detalles, pero nos dice que Bitwise presentó un trust en Delaware para un ETF de Solana, señalando expansión en medio de la creciente prominencia y demanda de Sol. Las preocupaciones de la SEC sobre la clasificación de activos y los riesgos de custodia podrían desafiar el cronograma de aprobación del ETF. El optimismo de la industria aumenta mientras la administración Trump señala políticas para fomentar la innovación y reducir las barreras de regulación cripto. Bien, esto es un tema bastante importante, ya que se habla mucho de que Solana puede ser el próximo criptoactivo en tener un ETF en los Estados Unidos. Esto no es una noticia tan nueva, por así decirlo. O sea, es nuevo esta solicitud que se acaba de conocer que hizo esta empresa Bitwise, pero referente al ETF de Solana, esto ya tiene varios meses sonando. Y como ganó el señor Donald Trump esos comicios presidenciales en los Estados Unidos, está viendo de nuevo mucho FOMO por todo lo que pueda pasar con este ETF. Y si efectivamente se da su aprobación los próximos meses, esto sería aún más alcista para Solana y fácilmente pudiéramos ver un Solana revalorizándose mucho más de lo que actualmente tiene, ¿no? Fíjense que actualmente tiene una capitalización de mercado de 123 mil millones de dólares y de seguir este comportamiento, de alcanzar nuevos máximos históricos, de seguir siendo la red favorita para crear memes y, como les digo, de aprobarse este ETF, el contado de Solana en los Estados Unidos, todo esto es caldo de cultivo para que efectivamente Solana se convierta en uno de los grandes ganadores de este ciclo alcista de criptomonedas. Bien, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así, los invito a que por favor le den un gran like. Con ello me ayudan a seguir creando este tipo de videos. Y decirles también que si tienen alguna duda, comentario o algo que contar referente a este tema de Solana, háganmelo saber abajo en la casilla de comentarios que yo estaré encantado de responderles. Y decirles también que si les ha gustado mis recientes videos donde no solamente hablo de criptomonedas, sino de criptominería y finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todo este tipo de información. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. Chao.